eh, los jóvenes de la Escuela de Formación Sociopolítica San Alberto Hurtado, que estamos coordinando en conjunto el Centro Montalvo y el Instituto Superior Bonó, tienen como parte de su formación estos análisis de la realidad. Como parte también de su formación, el contacto con este contexto, esta coyuntura particular, también es formativa, el poder ver en su conjunto y en su complejidad. Han propuesto tener ellos cada mes un encuentro para analizar distintos elementos de la realidad nacional. Para este encuentro han propuesto un análisis de coyuntura de cara a las elecciones del 5 de julio. Para este análisis hemos querido invitar a la comunicadora Altagracia Salazar, porque ella día a día va haciendo un análisis de la realidad con bastante responsabilidad social. Y por eso fue aclamada por todos los jóvenes para poder compartir este momento de cara a las próximas elecciones. Altagracia, bienvenida. Esta es una pequeña escuela de las dos instituciones, Montalvo, Instituto Superior Bonó. Y bueno, yo creo que tenemos un contexto nacional bastante complejo, ¿no? Primero, la división del partido oficialista, sobre todo porque no se esperaba esa división. Tenemos además de trasfondo las suspensiones de las elecciones de febrero, que de cierto modo afectaron y siguen afectando la imagen del partido oficialista. Los partidos saben o siguen pensando que las elecciones de febrero marcarían las tendencias de las elecciones presidenciales y por eso eran tan importantes. Y por último, yo creo que uno de los elementos que son importantes es la situación sanitaria, que es compleja ya por la cuestión sanitaria, pero también porque ha sido una plataforma para la campaña política por todos los partidos. Quizás la dinámica que vamos a tener ahora es, bueno, que tú nos ayudes a entender este panorama con mayor profundidad y perspectiva, unos 30, 40 minutos, y después una sección de preguntas, de diálogo contigo. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, gracias por invitarme. Quizás hay que también contextualizar un poquito este momento a partir de lo que ya dijiste y a partir de otras cosas que yo creo que son fundamentales para entender lo que está pasando. Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana se ha mantenido en el poder por lo que yo llamo una institucionalidad simulada. Esa institucionalidad simulada hace que todas las instituciones que en algún momento creíamos que ameritaba o necesitaba la sociedad dominicana, el PLD las construyó, las estableció, aunque no sirvan para nada. Pero formalmente existe. Si nosotros necesitábamos un consejo de la magistratura en un proceso de independencia del sistema de justicia, se creó el Consejo de la Magistratura. Si tenemos un grave problema de corrupción, se crea un departamento de lucha y prevención contra la corrupción. Si el aparato oficial es carente de ética, se crea un departamento de ética gubernamental. Ahora estamos en elecciones, la ley establecía la creación de una fiscalía electoral y crearon una fiscalía electoral. Ninguna de esas instituciones sirven para nada, pero existen. Y esa institucionalidad mentirosa que caracteriza al PLD le ofrece una ventaja. Y es que, por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones internacionales, situación país, muchas veces la República Dominicana queda bien porque las instituciones que en otros países que a veces tienen mejores condiciones y en República Dominicana aquí ya fueron creadas. Nosotros necesitábamos oficinas de acceso a la información pública. Se crearon en todas las instituciones públicas. No sirven para nada, no dan información, pero existen. Y hay dos personas
que cobran por eso. Pero hay un dato interesante y es que esa institucionalidad simulada que no resuelve el problema empieza a ser una roncha en la clase media. La clase media, yo tengo una frase que la repito mucho, es: el gobierno le da a los ricos negocios, a los pobres limosna y a la clase media estadística. Cuando uno observa el discurso del gobierno, usted da cuenta de que a mí me dicen, la pobreza disminuyó, la clase media creció, la inversión en educación es tanto. Hay una serie de parámetros, fundamentalmente estadísticos, que están orientados a convencer a la clase media de que la cosa está bien. Ahora, ¿qué pasa y cómo llegamos a este punto? La República Dominicana estuvo desmovilizada desde la mitad de la década del 90, desde el 94, 95, cuando llega el PLD al poder, hasta hace 10 años. Y esa desmovilización social creó una generación que yo le llamo una generación perdida, muchachos individualistas que hacen su revolución personal, que no militan, que no participan. Pero a partir de la última década, en distintos lugares del país, empieza a nacer un movimiento social que no tiene ningún vínculo con la política, porque la política dominicana en líneas generales se hizo muy conservadora, incluyendo los partidos de oposición. Por favor, va un momentito, por favor, los micrófonos. Vamos a intentar apagar los micrófonos. Porque es una computadora que abrió otra página. Vamos a ver. No logro, estoy viendo los micrófonos, pero alguno no lo puedo desactivar. Sí. Vamos a ver. ¿Quién es? Oh, ya, aquí está. Bueno, disculpa. Entonces, es muy importante observar ese proceso de esa movilización social que empieza a finales del 2010 con cero impunidad, la lucha por el 4%, la lucha por los haitises, las cadenas humanas, y que va movilizando a gente joven de las clases medias en todo el país, primero en la capital, pero después en todo el país. Todo ese proceso culmina con la Marcha Verde, y la Marcha Verde es un gran movimiento de las clases medias y de gente de los sectores populares organizados, pero fundamentalmente es clase media. Ustedes buscan la foto de las grandes manifestaciones de Marcha Verde y tienen ese carácter. Es la clase media la que se levanta y dice, oye, esto que me están diciendo que está bien, no está bien. Y es la que es sensible, y por eso el tema corrupción, que hasta el año 2004 aparecía en el último lugar en las encuestas, ahora es desde el año 2016 lo que aparece en el primer lugar. Y yo creo que ese ha sido el gran cambio de la sociedad dominicana. Pero mientras eso pasa, hay una lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana entre Leonel Fernández, que en el 2012 modifica la Constitución para disfrazar una institucionalidad que le da control a él del sistema de justicia, fundamentalmente con el ingreso del Procurador General de la República al Consejo de la Magistratura, y le plantea la posibilidad de regresar al poder luego que Danilo termine su primer periodo. Leonel armó eso como que a ojos cerrados. No funcionó. Danilo Medina, el mismo día que tomó posesión,
preparó el plan para su reelección. El mismo día. Si ustedes se fijan, la primera visita sorpresa de Danilo, que es su esquema propagandístico, se produce 4 días después de tomar el poder. Y todo el mundo sabe que las visitas no son sorpresa, no son sorpresa, ¿verdad? Eso está armado, eso es un esquema que incluye todo. ¿Qué pasa con el Partido de la Liberación Dominicana? Con el partido que tenemos en el poder. Bueno, lo primero es que este partido que está en el poder ahora, dirigido, es un partido dividido. La escisión de Leonel Fernández y Danilo Medina formalmente fue en octubre, pero Leonel Fernández y Danilo Medina, según dice la carretera, no se hablaban, no se veían desde 2015, desde aquel encuentro en el metro en el que le doblaron el brazo a Leonel cuando trajeron a Quirino Castillo. ¿Y cuál es la característica del PLD, de este PLD de ahora? Bueno, es un partido sin teórico. El comité político, el nuevo comité político controlado por Danilo Medina, está dividido en 2 tipos de gente. Gente que hace mucho negocio y que está en el Estado haciendo negocio, y amanuenses de Danilo Medina, gente obediente de Danilo Medina, gente que su visión de la política es el clientelismo puro y duro, y gente que no tiene vínculos con ningún tipo de entidad de la sociedad. Si usted mira a la gente que Danilo Medina llevó al comité político, fundamentalmente Gonzalo Castillo y Robert de la Cruz, ninguno de esas 2 personas hablan, pueden construir un pensamiento de 2 párrafos. Ninguno de los 2. Robert de la Cruz era un ayudante de Danilo Medina, que ha hecho muchísimo negocio, y es una persona fiel de Danilo Medina, nada más. Ustedes no han escuchado a Robert de la Cruz decir 20 palabras. De Gonzalo Castillo no hay nada que decir, porque Gonzalo Castillo ha estado más expuesto. Pero hay una cosa que es muy importante también para entender el quehacer de Danilo Medina. Danilo Medina era el líder de los PLDistas del activismo. El PLD tenía una especie de cuerpo teórico al lado de Juan Bosch. Leonel, cuando llega al poder, no solo mantiene el cuerpo teórico, sino que recluta, y eso le hizo mucho daño a la sociedad dominicana, a parte importante de la intelectualidad dominicana. Leonel recluta a la gente que tenía capacidad de pensar, a la gente que dio fundamento teórico a muchas cosas, y todas pasaron al gobierno. Entonces tú tienes que en el primer gobierno de Leonel Fernández va gente como Eduardo Latorre, o después tú tenías a Rubén Silier, o sea, como Leonel Cota a Guillermo Piña Contreras, la intelectualidad teórica dominicana, casi completa, pasa a ser parte del gobierno de Leonel Fernández. Y eso creó una roncha en el Partido de la Liberación Dominicana por parte de esa medianía del PLD, que vio a esa gente que Leonel reclutó para puestos importantes como advenedizos y como gente que no se había ganado los puestos que ocupaban. Y esa medianía del PLD, y yo no quiero decir mediocridad porque se oye feo, pero está muy vinculada, es la que llega al poder con Danilo Medina. En el gabinete de Danilo Medina había una sola persona que tenía historia antes de llegar al poder, que es Antonio Isa Conde. E Isidoro, el economista. Después nadie sabe, usted pregunta
¿Quién es el ministro de Trabajo? ¿Quién es el ministro de Educación? ¿Quién es el ministro de Salud? Y son desconocidos. Son desconocidos que, sin embargo, tenían mucho tiempo en la administración pública, porque ya el PLD tiene 20 años en el poder, ocupando puestos de segundo o de tercer nivel. Cuando el doctor Sánchez Cárdenas es designado ministro de Salud, el hombre que está manejando la crisis sanitaria más grande de la República Dominicana desde la década del 60, si ustedes entran a su perfil en la página del ministerio, dice dos cosas trascendentes: que es médico, que fue viceministro de Educación durante 12 años y que estudió inglés. Eso es lo que dice, eso es información pública. Entonces, ese es el perfil de los funcionarios de la administración de Danilo Medina. Por eso hay mucho show de mucha gente que está dirigiendo instituciones importantes y que ni siquiera tienen. Ayer me decían que el director del hospital militar es un técnico dental, porque es la característica del danilismo. Es: yo te pago tu militancia con un puesto. ¿Y quién eran los leales de Danilo? Los medianos. Entonces tú tienes ese gobierno que tiene esa característica y se establece y se soporta en un aparato de control social que lo creó Leonel, pero que quien lo lleva a su máxima expresión es Danilo Medina, lo que se llaman las bocinas. Esas bocinas que todos los días, señores, todos los días, la Dirección de Información y Análisis Político de la Presidencia de la República, la DIAPE, le manda un documento que oscila entre 15 y 25 páginas, diciendo de qué se va a hablar y cómo se van a abordar los temas. Y eso, para mí, uno de las cosas peores que ha tenido este ejercicio político de Danilo es eso. Ese sistema. Pero ¿qué pasa con el PLD y con el gobierno de Danilo en este momento? Porque el PLD es una corporación en que no hay una frontera entre el gobierno y el partido. De hecho, la 2/3 partes del partido, lo que son empleados públicos, son gente que nunca han ido a un local de un partido ni cosa que se parece. Lo que pasa es que el tiempo en el empleo público los hace considerarse PLDistas, no tienen que pertenecer a ninguna estructura. El PLD de esta campaña electoral es el PLD puro de Danilo, es el PLD sin teórico, es un PLD que no tiene capacidad de establecer lazos con ninguna organización ni con ninguna institución pública o privada, porque no tiene gente que tire la línea. El vínculo que tiene Danilo con el CONEP es que le devolvió su empresa al presidente. La Rica había quebrado, Vicini se había apropiado de la Rica por la quiebra y Danilo le dio miles de millones de contratos de desayuno y almuerzo escolar a Leche Rica, y ese hombre besa a donde Danilo pone los pies. Y esa es su lealtad. O sea, Danilo y su entorno no tienen mecanismos de establecer relaciones con la sociedad, porque entienden que no las necesitan. Entonces, tú tienes esa campaña electoral en la que, de paso, y yo creo que esa debe ser la peor de las, o sea, la situación que está siendo más roncha en este momento. Leonel aspira, Danilo sabe que Leonel aspira, pero Leonel no aspira solo, aspira Francisco Javier, Temo, Domingo Brito, Andrés Navarro. Eran 6 precandidatos, Reinaldo Pared. Danilo le dice que corran a todo, gastan dinero. Yo sé de por lo menos 2, que son Navarro y Pared, que a lo que Danilo le dijo que ellos eran su candidato. Y después Danilo sale con este señor. Pero ¿qué de importante tiene para el partido, de trascendente,
que Danilo castró esa generación. Domínguez Brito no va para ninguna parte, Andrés Navarro no va para ninguna parte, ninguno de esa gente que inició esa carrera y que podía ser el momento, por lo menos de aspirar. Ahora ya ellos, porque ellos no fueron buenos ni para su propio partido. Entonces el malestar que debe haber ahí, yo creo, señores, si ustedes observan esta campaña, los PLDistas más tradicionales, dirigentes del partido, importantes funcionarios, no han aparecido en ningún momento con el candidato. Con el candidato anda Bichara, que es un hombre era un hombre de la medianía. Nadie famoso sale con Gonzalo Castillo. Y es que también hay un malestar al interno de ese partido, que yo no sé del tamaño que es, pero es el partido que es la gente que te dice, oye, Danilo dividió esto. Ahora Leonel lo que se llevó es un 5, un 6, un 7, un 8. Pero ese 7 u 8 que tiene Leonel es el 7 u 8 que necesita el PLD y que para el PLD es el doble, porque es 7 que le quitan y 7 que necesita. Entonces, hay una situación que yo supongo que es de un malestar interno muy grave. Ustedes han visto los tuits de Reinaldo Paredes y eso es fuego. Pero hay otra cosa. El clientelismo en el PLD se estableció de una manera tal en este último periodo que los peores candidatos que pueda tener el PLD a senadores y a diputados están en este momento. Entonces ya el PLD da por perdida a la Cámara de Diputados y yo supongo que los esfuerzos en el Senado van a estar en las 10 provincias del sur hasta Azua, donde 5 o 6% de compra de votos pueden ser la diferencia. En el resto del país, de hecho hay un mapa por ahí que dice que en este momento el PLD solo tiene 3 senadurías seguras, aunque hay 13 posibles. Pero esas 13 posibles para el PLD también son posibles para la oposición. Porque cuando te dice posible es porque se puede inclinar para cualquiera de los dos lados, porque las diferencias que hay son mínimas. Lo que hizo Danilo en la reunión del Comité Central, también yo pienso que debe haber caído mal. Porque decirnos a todos y a todas que Gonzalo va a ganar no es lo mismo que decírselo al Comité Central de su partido. Nosotros vemos la encuesta Galo, la encuesta Greenberg, la encuesta del Centro Económico del Cibao, la PEN, pero en el Palacio hacen encuestas toda la semana. Y yo supongo que esas encuestas que se hacen toda la semana tienen que llegar a los funcionarios de ese partido en toda la provincia para ellos saber en qué situación, en qué está. Entonces a esa gente tú no le puedes decir que Gonzalo gana con 10, con 20, con 30, con 40, que por demás es un discurso demasiado autoritario. Y ese discurso autoritario de Danilo y ese creer que todo se puede ha movilizado entonces al sector de la población que era más renuente a participar, que son los jóvenes. Los jóvenes que reaccionan en febrero eran los que no participaron en la Marcha Verde. Si usted ve las fotos de las dos actividades, se va a dar cuenta que son públicos diferentes. Y no es verdad que los muchachos de la plaza eran todos popis. Lo que eran todos educados. O sea, había muchachos, ellos crearon una logística, muchos de ustedes deben saberlo más que yo, en que llegaron a dividirse por universidades. Ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro y ustedes hacen lo demás para allá. Pero lo que significaba es
es que el hartazgo, el cansancio, el agotamiento y la falsa institucionalidad le llegó a los que están siendo más afectados, que son los muchachos. Yo siempre digo, ya yo soy casi pasado, porque yo voy a cumplir 60 años, pero mis 2 hijos son menores de 30. Y mis 2 hijos saben que la perspectiva de desarrollo de ellos en la República Dominicana son escasas. No se quieren ir, pero saben que aquí no tienen muchas posibilidades. Yo pienso que lo que se está manejando ahora y lo que está pasando ahora es que la incorporación de los jóvenes a la sensibilidad social que estábamos arrastrando en las últimas 10 años, la incorporación masiva de esa juventud es la que está haciendo la diferencia. Hay unos videos que andan por ahí de un muchacho en un barrio que dice, denle todo y cójanle todo, que yo soy universitario y yo le estoy diciendo a la gente tal cosa. O sea, él se siente con la capacidad de influir en los otros por el hecho de que él va a la universidad. Ahora, ese ir a la universidad que él siente que le da poder y se lo da, de hecho, no le significa a él la movilidad social que me significó a mí. Yo vine de Nizaú en el 79 a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y al año y medio yo tenía trabajo. Y después de ahí yo no he dejado de trabajar nunca. Pero las posibilidades que tiene un joven de mi misma edad de entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al año y medio iniciar una carrera, ustedes saben que no son las mismas. Es más, la causa de movilidad social, que era el ingreso a la universidad en la época en que yo entré, ahora no lo es así. Y este país tiene la tasa de movilidad social más bajita de América Latina. Y eso significa que virtualmente esa tasa de movilidad social está estimada en 4%. O sea, solo 4% del que es pobre deja de ser en República Dominicana, a pesar de todos los datos que da el gobierno de disminución de la pobreza, que se contradicen en una cosa muy simple. Si aquí ha disminuido la pobreza, ¿por qué en vez de tener menos gente con tarjeta, solidaridad o el tipo de plan que sea, que cuando llegó Danilo eran 700,000, ahora es el doble? ¿Por qué si hay menos pobres hay más gente que necesita de ese tipo de dádiva? Yo pienso, incluso hay gente que le ha puesto números, que Danilo Medina obviamente va a intentar amañar parte del proceso electoral. De hecho, el número de gente movilizado y excluido entre una elección y otra ya se está estimando en alrededor de un 3% de todos los votantes. Técnicamente eso no es significativo. ¿Por qué ahora no es significativo? Porque la diferencia que hay entre un candidato y el otro es demasiado alta. A los más jóvenes quizás no saben que a José Francisco Peña Gómez no ganó las elecciones de 1994 con un método similar. O sea, Peña Gómez le excluyeron entre 12 y 14 personas de todas las mesas electorales, votantes del entonces PRD. Ahora, al estar la votación tan cerca, porque en las elecciones del 94 fue el PRD, el Partido Reformista y el PLD sacó un 18%, entonces se pudo hacer ese rejuego, pero ahora no tenemos una tercera fuerza política. Ahora las elecciones es un voto contra el otro, y si ustedes ven también las encuestas, se van a dar cuenta que la candidatura de Guillermo Moreno, ya hay algunas encuestas que lo han bajado a un 0.8.
O sea, gente que iba a votar por Guillermo Moreno, que ahora no va a votar por Guillermo Moreno por una cosa que se llama el voto útil. Ese voto útil va a ser un voto de muchísima gente que va a votar por Luis Abinader. ¿Por qué? Porque sabe que es la única manera de enfrentar al PRD, no porque tenga ningún tipo de convicción. Y yo creo que eso va a ser identificable. ¿Y ustedes saben por qué eso va a ser identificable? Va a ser identificable porque habrá partidos de esos pequeños que están coaligados con el PRM que van a sacar un número de votos muy alto y que simplemente va a ser de gente que no quiere sentirse identificado como PRMista, pero que quiere que su voto valga. Y como quiere que su voto valga, va a votar por Luis Abinader, pero en otra boleta. ¿Es capaz Danilo Medina de utilizar la fuerza? Yo creo que sí. Que él va a intentar muchísimas cosas. Tiene algunas ventajas. No va a haber observación internacional, porque el COVID no deja que mucha gente venga. El mundo está demasiado ocupado en muchas cosas para prestar atención a media isla del Caribe. Y por eso el papel de la población en el territorio y del liderazgo territorial es muy importante. Muy, muy importante en este momento. El liderazgo territorial es el que puede evitar que en determinados lugares pase algo. No tenemos fiscal electoral. Sin embargo, el perfil del procurador va a bajar mucho y de hecho bajó con el reciente informe del Departamento de Estado. Y yo pienso que eso va a empezar a limitar las posibilidades del gobierno de Danilo Medina. ¿Qué queda? Si ustedes ven, lo que está pasando es que se está sumando más gente a la ola opositora de la que uno mismo esperaba. Aguilera, el del Centro Económico del Cibao, yo tengo muy buena relación con él. Y en la lista de las encuestadoras dominicanas, de las encuestadoras que hechas aquí, que mejor quedan, esta es. Él me decía, cuando me mandó los datos de la última encuesta, que él hizo una encuesta con la muestra 4 días antes que la Galo y le dio 2 puntos por debajo de la Galo. Y midió después de la Galo y ya Luis Abinader había subido 3 puntos. Eso va a evitar un desastre, el llamado voto útil. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Ya eso es todo. Gracias, bueno, muchas gracias. Muchísimas cosas novedosas. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, continuando un poco con esto último que acabas de decir. La situación del PRM, ¿no? El PRM, en cierto sentido, es un partido joven con relación al PRD y al PLD, y que es una herencia, vamos a decir, casi inmediata del PRD. Pero también ha tenido una situación de transfugismo, ¿no? Bueno, y situaciones también con los nuevos alcaldes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo tú analizas la situación del PRM, que es el partido que ahora mismo en las encuestas proyectan como la fuerza que compite con el PLD, la figura de Luis Abinader y la elección de Raquel para vicepresidente? Luis Abinader era un hombre conservador, mucho más conservador de lo que la mayoría de la gente podría pensar. Y este PRM es un partido mucho más conservador de lo que fue el PRD. Y además, eso yo lo comentaba ayer en otro grupo, el liderazgo de este PRM es un liderazgo desvinculado socialmente de lo que fue el antiguo PRD. El PRD era un partido muy arraigado en la gente, en las comunidades, y aunque mantiene como PRM una parte de ese raigambre,
no tiene los vínculos. Y esa es una de mis preocupaciones en función de una posible crisis política. Yo no creo al PRM con la capacidad de movilización que tenía el PRD. No lo creo. De hecho, cuando ustedes ven las reacciones del PRM, virtualmente han sido forzadas. O sea, la idea del ejercicio político de la gente que está dirigiendo el PRM es muy corporativa, muy, muy corporativa. Entonces, por eso yo tengo mis aprensiones. Yo no espero ningún cambio radical en ningún aspecto de un gobierno del PRM. Yo me he puesto mi propio eslogan, que es el cambio para cambiar. Aquí lo único que se puede aspirar es a ese cambio para cambiar. ¿Por qué? Porque la ruptura del control del Estado que tiene el PLD es una necesidad histórica. El PLD controla todo. Yo estaba en San Juan de la Maguana y una idea del control que nunca un partido aquí la había tenido. Yo fui hace 2 semanas, yo soy muy amiga del candidato a senador de Alianza País, que va apoyado por el PRM en San Juan de la Maguana y que se enfrenta nada más y nada menos que a Félix Bautista. Un agricultor, un tipo que siempre ha estado vinculado a las organizaciones allá. Y yo le preguntaba, una de las cosas que más me chocó, hablando con la gente en San Juan, es casi el odio hacia Lucía Medina, pero una cosa visceral. La gente te habla de Lucía Medina a todos los niveles de la sociedad. O sea, desde la clase media alta sanjuanera hasta la doméstica de esa casa. Y ese resentimiento viene dado por el control que esa señora tiene de ese territorio. La señora que trabajaba en la casa que yo me quedé me dijo, oye, mi hija se examinó para maestra. Y yo fui a hablar con Lucía Medina y ella me dijo, ah, no, ella se quemó porque ella no estaba en mi lista. O sea, la lista de lo que pasaron el examen fue la lista de Lucía, no importa, yo no sé qué harían con los exámenes. Pero la dueña de la casa me dice que cuando empezó la crisis del COVID, Lucía Medina inauguró un negocio de productos de limpieza para que todas las instituciones públicas le compraran a ella. Y esa es la visión de este PLD. O sea, es controlar todo, asumir todo. Y yo pienso que es solo esa diferencia ya es un salto histórico en relación al PRM. ¿Y crees que el PRM respetaría un poco de esa, por lo menos, institucionalidad simulada? ¿O vamos a tener retroceso en esa institucionalidad? Yo pienso que el PRM, desde que era PRD, es un partido, si bien con ese carácter popular, impulsó procesos de más largo plazo. Lo que pasa es que este es un país sin memoria. Yo le decía ayer a Mari Cantizano, que viene del mundo de la educación, que Milagros, que no tiene nada que ver con el magisterio, cuando es ministra de Educación, se rodea de los mejores técnicos y revisan y proyectan un plan decenal de educación. O sea, tienen una mirada de largo plazo y no exclusiva. O sea, participa más gente. Igual pasa con la salud. Aquí el primer plan de atención primaria, aunque con otro nombre, lo impulsó Antonio Guzmán en el primer gobierno del PRD de la década del 70. Entonces ellos tienen en eso una visión menos cerrada de la sociedad, menos esto es mío. Y eso yo creo que ya es un cambio. Negocian más. El PLD no negocia, el PLD aplasta. Bueno, excelente. Vamos ahora a la sección de preguntas, de interacción. Lo que le voy a pedir a los jóvenes es que
las preguntas sean o los comentarios sean precisos, breves. Y bueno, empezamos con Luis Durán, el primero en levantar la mano. Luis. Sí, muchas gracias, Altagracia, por compartir esta mañana con nosotros. Yo les recuerdo desde su programa a las 5 p.m. y recuerdo que usted era de esos comunicadores que se atrevía a criticar al gobierno, aun cuando no era moda criticar al gobierno. Entonces, mis preguntas son dos para usted. Una, en los 20 años que tiene el PLD en el poder, ¿existe algún momento o algún acontecimiento que marcó ese punto de inflexión donde usted dice, sí, este partido está X, lo que sea? O desde el inicio de su gobernanza del PLD, ya usted había percibido ciertas áreas donde el PLD se marcaba en la situación actual. Y la segunda pregunta, si tiene alguna predicción sobre el resultado de las elecciones. Gracias. Bueno, el primer gobierno del PLD fue bastante moderado y recuerden que le acabo de decir que Leonel Fernández llega al poder y se rodea de la intelectualidad de ese momento, tanto así que el gabinete de Leonel es un gabinete que no es sectario, que hay mucha gente que no era PLDista y que nunca había tenido vínculo con el PLD, Eduardo Latorre, Miguel Guerrero, o sea, era gente que era bueno en lo que hacía, pero que no tenía vínculo con el PLD. Ahora, cuando Leonel Fernández regresa al poder, después del gobierno de Hipólito, ya es como una línea de pizarro. Corrupción, negocios, grandes proyectos de infraestructura que dejan mucho dinero, creación de un grupo corporativo que se enriqueció. Señores, no hay área de la economía dominicana, y ustedes lo pueden buscar uno por uno, donde los dueños de las principales empresas de esa área no sean un PLDista. Ninguna, ¿eh? Usted busca empresas de construcción, la que maneja más presupuestos se llama Mar no sé qué, constructora Mar. No Bisonó, no Moya y compañía, no Muñoz, Meri Fonder de Santiago. No, 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 no. El PLD, la dirigencia del PLD se constituye un grupo económico corporativo y eso empezó cuando Leonel regresa y nos sorprendió a todos con los primeros decretos y en el discurso de toma de posesión dice que Diandino va a ser secretario de Estado para el metro y uno dice, ¿cuál metro si no hay metro? El metro nada más existía en la cabeza de Leonel. Entonces ya después de ahí, nosotros fuimos de escándalo de corrupción en escándalo de corrupción y ya para mí no había nada que hacer con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo para mí ahí se produjo la ruptura. La otra pregunta es aprensiones sobre la elección. Sí, yo tengo aprensiones. Yo creo que, por eso dije que el liderazgo en el territorio ahora es muy importante. Porque yo pienso que en las provincias pequeñas, que es donde el PLD tiene la única posibilidad. Fíjense que la única provincia grande que ganó el PLD en las municipales es Santiago de los Caballeros. Perdió en toda la ciudad, perdió en toda parte. Entonces, extrapolado eso al Senado, ¿por qué? ¿Por qué el Senado hay que extrapolar los grandes municipios? Porque en una provincia, un solo municipio grande es más que todos los municipios pequeños. O sea, San Francisco, ciudades como San Francisco de Macorís, La Vega, San Cristóbal, tienen tanta gente que si tú sumas todo lo que pasa en los otros municipios de la demarcación, entonces eso, en el caso de alguna provincia, significa que el PLD ya está derrotado. Entonces el PLD probablemente haga un esfuerzo por las provincias pequeñas, tratar de ganar ahí, y eso puede generar, sobre todo en lugares aislados,
una que otra situación. En las ciudades grandes yo no tengo tanto miedo. Creo que debe estar excluido más o menos el 3% del padrón, pero no creo que eso haga roncha, porque es que la diferencia entre Abinader y Gonzalo lo que ha ido es creciendo. No, en ningún momento ha decrecido. Ahora Danilo va a tratar de forzar una segunda vuelta todo lo que él pueda. Y él es un hombre que no tiene tripa, como dicen en el campo. Vamos a darle la palabra a Jorge Monegro, que levantó la mano, y después viene José. Sí, Jorge, adelante. Buenos días, encantado de estar en este conversatorio. Me lo he encontrado bastante interesante, Waylen. Gracias por la invitación. Altagracia, mil gracias por la ponencia. En mi casa nosotros somos bastante fanáticos tuyos, y aunque yo no tienda a ver noticias porque la situación evita que uno quiera a veces estresarse más. En fin, la cuestionante vendría siendo, sabiendo lo que puede venir pasando, en este caso, económicamente, digo, aunque ya tenemos la salvedad de que económicamente, eso es lo que me preocupa, vamos a decir, el pensamiento de cierta parte de la juventud, como que, carajo, viene siendo labor del PLD haber corroído más o menos los ideales más o menos de cierta libertad o en este caso el enraizarse tanto en la mente del dominicano para hacerse ver como la única opción viable. Bueno, yo pienso que, mira, aquí desde finales de los 90 tiene que ver con el gobierno del PLD, pero no pasó nada más en República Dominicana. El neoliberalismo se cogió el mundo. Y ese neoliberalismo se fundamenta en el individualismo, en la persona, en términos de lo que es la sociedad. Aquí hay una generación que yo creo que está perdida, que es una generación de gente que cree que no necesita a los otros, que ellos mismos van a hacer. Si hay alguien que me quiere irritar, que me hable de emprendedurismo. No hay cosa que a mí me haga coger la cuerda más grande que la que cuando me hablan del emprendimiento y el emprendedurismo. Yo tengo un amigo teólogo bautista que dice que el emprendedurismo es sálvese quien pueda con otro nombre. Y ese sálvese quien pueda con otro nombre se enraizó en la sociedad dominicana. Aquí hay una cantidad de gente que cree que lo que tiene es per se, que lo que consigue no tiene nada que ver con otro ni con la sociedad misma. El PLD promovió eso. Pero usted oye a los PRMistas en eso mismo, porque no es los partidos, es el esquema neoliberal en el mundo. ¿Qué de bueno tiene? Bueno, lo que ha pasado, que tú tienes una movilización de los jóvenes que rompió eso, pero lo rompió parcialmente, porque no hay algo que les cohesione, como me cohesionó a mí en mi generación. Ahora, el solo hecho de que tengamos ahora una gran cantidad de muchachos militando en lo que sea, con los nombres más raros del mundo, yo creo que ya es un punto que hemos avanzado. Aquí te hablan de emprendedurismo, yo siempre pongo un ejemplo. Y aquí había 2000 ONG fomentando el emprendedurismo, porque en el mundo las agencias para los que tenían cuarto era para eso. Y querían convencer a la gente de que si ponía un puesto de suape en el barrio, iba a dejar de ser pobre. Entonces, eso no es, el PLD lo llevó a su máxima expresión, pero eso no es el PLD nada más. Nosotros tenemos que superar a esa generación con una juventud que tenga una nueva visión del mundo, quizás menos romántica que la mía, pero consciente de que los seres humanos no vivimos solos. Eso es lo que yo creo. Le damos la palabra a José en este momento.
Sí, buenos días, Altagracia. Muchas gracias por su participación, por esa ponencia tan, digamos, tan refrescante sobre la situación actual. Mi pregunta era más sobre las declaraciones de Danilo, pero pensándolo bien, voy a preguntarle sobre el tema de tanta corrupción, Super Tucano, de Brecht, Punta Catalina. ¿Usted cree que realmente Luis Abinader vaya a asegurar una lucha o nosotros como dominicanos debemos sentarnos y aguantar un poquito más de lo mismo? ¿Va a ser un cambio realmente de visión o solamente va a ser un cambio de color político? Las dos cosas. Yo ya identifiqué, le comenté que yo creo que Luis Abinader es un hombre muy conservador. Ahora bien, el país que él va a heredar es un país sin un chele, endeudado hasta la tambora. Lo que viene para acá, eso no tiene ejemplo. Danilo solo endeudó más el país que todos los gobiernos, desde Pedro Santana hasta él juntos. Este crecimiento económico de Danilo se fundamentó en el endeudamiento. Por cada dólar de aumento del PIB, aumentó $2 la deuda en República Dominicana. Esa es la ecuación. Y ese endeudamiento, que era $1 de crecimiento, $2 de deuda, en Nizao, en mi campo, le dicen el negocio de capaperro. Imagínense ustedes que para tener 100 pesos, usted tenga que endeudarse en 200. Cuando llegue a los 200 va a deber 400. Y eso fue lo que hizo Danilo. Lo único que quienes vamos a pagar su deuda somos nosotros. Ese endeudamiento ahora es más porque el COVID le dio pretexto para la solicitud de préstamo en organismos multilaterales en condiciones. Y Danilo lo va a gastar antes de agosto, esos cuartos. Entonces Luis Abinader lo único que le puede dar al pueblo dominicano es circo. Y el circo va a ser la lucha contra la corrupción. Y si no le da circo este año, entonces hay que empezar el 2021 movilizándose en la marcha amarilla, azul o roja, porque si no, él no lo va a hacer. Bueno, Noelito es el próximo, luego Joan, luego Elian. Tu micrófono está apagado, Noelito, no te escuchamos nada. Bueno, buenos días. Hola. Agradecer a Altagracia por su ponencia. La siento un análisis muy peledeísta, pero desde el gobernado, no desde los gobernantes, no desde los gobernados, sino desde el gobernado. Entonces yo creo que los perfiles que ella presenta del PLD también lo desconocemos en el PRM. Entonces, han encuadrado la democracia en que el 5 de julio nosotros vamos a votar por algo que podría ser más de lo mismo, porque tampoco conocemos los perfiles solamente de los senadores y diputados, y al no conocer esos perfiles, nos han encuadrado en una democracia que nos va a llevar a hacer más de lo mismo. Partiendo de eso, es, Altagracia, la pregunta mía, democrático ir a votar el 5 de julio sabiendo que puede ser más de lo mismo y sin conocer esos perfiles que no han presentado, que no nos han presentado. Entonces, la democracia no es que nos la han robado, sino nos han obligado y nos han amarrado a ir a la urna por algo que ya ni conocemos y que puede ser peor o no peor. Entonces, ¿es democrático ir el 5 de julio? ¿Es eso democracia? Altagracia. Gracias. No sé si es democracia, pero nosotros no tenemos plan B. O sea, yo pienso que el PRM es un partido conservador, que sus líderes son conservadores, pero reconozco que, sobre todo en el nivel provincial, hay un liderazgo interesante. Tampoco sé si ese liderazgo es bueno, malo o regular. Aquí hay el partido que más representantes tiene en el Congreso de la República Dominicana
es el partido de los riferos. Y el partido de los riferos es el que más gente tiene porque la gente aprendió a votar por dinero. Y el que más dinero tiene es el que más posibilidades tiene de llegar a un puesto electivo. Eso se llama envilecimiento de la sociedad. Esta es una sociedad que el PLD, y eso sí es responsabilidad del PLD, el PLD la envileció. Plantearse que el PRM va a ser la gran diferencia es absurdo. Ahora, nosotros no tenemos otra opción. Aquí se pudo, yo le voy a decir una cosa. En el 2012, yo formé parte de un grupo que hizo todos los esfuerzos del mundo, todo lo que ustedes se imaginan, y gastó toda la gasolina y viajó buscando un entendimiento entre los llamados progresistas. Juntamos a Guillermo, a Julián Cerrulla, a Mascuí, y un conservador que siempre ha sido decente, que es el ingeniero Eduardo Estrella. Y de esos, el único que dijo yo no tengo problema en dejar una candidatura presidencial fue Estrella. Ninguno de los otros se dio. En el 2016, hasta el día antes de que se venciera el plazo, hasta la madrugada antes de que se venciera el plazo, yo estuve en la misma iniciativa. En una reunión con Minuta Bar. ¿Se pudo hacer? No se pudo hacer. Entonces el sueño, ahora nosotros bregamos otra vez, y otra vez yo estoy en eso, por crear una gran coalición opositora, porque lo que está, ahora la idea es simple y llanamente sacar el PLD del poder. La otra opción es seguir dividido entre 200 y que el PLD se quede ahí hasta que Dios quiera. Pero aquí no hay plan B. Muy bien. Vamos a darla ahora sí, Joan. Es tu turno. Buen día. Muchísimas gracias a Altagracia por compartir este momento con nosotros. Mi pregunta es, sabiendo lo importante que es el respeto a la institucionalidad, sacando la variable presupuesto y economía, ¿es beneficioso una segunda vuelta? A mí la segunda vuelta, que fue un producto de la reforma del 94, no me gusta. En el sentido de que nosotros hemos tenido gobernantes que en el caso de la segunda vuelta, que solamente fue en el 96, si mal no recuerdo, cuando Leonel llegó al poder, no llegó como el mejor, sino por la alianza de lo menos bueno. Si nosotros tenemos una segunda vuelta ahora, lo primero que va a pasar es que hay que negociar con Leonel Fernández, que lo está planteando desde ahora. Y una negociación con Leonel Fernández plantearía al PRM la imposibilidad de, aunque sea formalmente, enjuiciar una parte de la corrupción que nosotros hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, yo a la segunda vuelta, no es que me guste o no me guste, yo le tengo terror. Sí. Hola. Parece que... No sé si... ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí, ok. Vamos a darle ahora la palabra a Eliani. Sí, padre, lo escuchamos. Eliani, adelante. ¿Puedo hacer otro comentario antes de pasar a las próximas preguntas? Vamos a darle la oportunidad porque se nos va a ir dando, hay muchas manos y mucha gente
Vamos a darle la palabra a Eliani, Eduardo, y si ya no hay más manos, entonces vuelves, para así que ellos también tengan la oportunidad. Bien, buenos días, Altagracia, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Para mí, en lo personal, es de mucho orgullo verla en estos espacios. Crecí viéndole en los pasillos de Teleantilla desde pequeña, y yo creo que es importante para nosotros, los jóvenes, quedarnos con la reserva que representa usted y su generación como memoria histórica, porque lo que tenemos, con lo que tenemos no vamos a poder hacer mucho. Entonces, yo creo que es muy, pero muy importante que tengamos presente, porque me da hasta grima cuando usted habla de que del adormecimiento de una generación que vive muy ensimismada y pensando muy en lo personal. Entonces yo creo que es importante quedarnos ahí pensando que no somos solo nosotros y que necesitamos el apoyo en ustedes. Mi pregunta para usted va en función de lo que ya había respondido acerca de aquellos progresistas, en el caso específico del señor Guillermo Moreno, de que qué futuro usted ve en la política dominicana después que pase esto, asumiendo que el PRM vaya a ganar. ¿Quiénes van a ser una verdadera oposición? Porque a ciencia cierta sabemos que no, el PRM no representa el cambio total de lo que nosotros tendríamos como ideal. Pero Guillermo Moreno no ha soltado la soga. Él siempre ha sido el candidato a presidente de su partido. No ha proyectado un liderazgo nuevo y se ha quedado siempre ahí. Entonces, ¿cómo usted ve eso a futuro? El PRM, si llega al poder, va a tener una oposición feroz, feroz, porque el PLD tiene dinero. Y el PLD tiene dinero y tiene una estructura de gente en los medios de comunicación que no va a ser tan fuerte, pero va a existir. Un partido que tiene más de 10 años gastando 13 millones de pesos diarios en publicidad, tiene una corte de gente para ser crítico. O sea, mientras ahora lo que hemos mantenido una actitud crítica, somos 3 gatos, el PRM le va a tocar lo contrario. Ahora bien, yo pienso que hay una cantidad de gente que ha hecho política desde el concepto de la pureza ideológica, que no le ha hecho bien a la República Dominicana. Como les digo, yo fui parte de un grupo que en los últimos 3 periodos ha forzado por una alianza de la gente que uno entiende que tiene posiciones más democráticas, más progresistas. Y eso no ha sido posible, porque le da brega juntarse uno con otro. Y yo le voy a decir una cosa, no hay manera de hacer las cosas solo. Y todos tenemos que transar algo. Entonces, la otra cosa es que nosotros tenemos una generación de gente que se acostumbró a ver el juego desde la gradería. Eso es. Yo en Marcha Verde me moría de la risa. Porque en la Marcha Verde tuve una asamblea y había una gente que te decía, lo que hay que hacer, y yo le decía, compañero, que usted tiene 30 años, nieto, avatar, ¿y por qué usted no lo hizo? Si usted era el que tenía la fórmula. Y uno pasando tanto trabajo sin necesidad. Entonces, superar ese criterio de yo soy el que sé, yo tengo la verdad, yo no comparto mi verdad, es parte de lo que hace política, porque lo que ha pasado en el mundo entero, en los pueblos que han logrado un pasito de avance, es que la gente ha negociado cosas en función del interés colectivo o de su interés sectorial, y así se ha avanzado.
Eso fue lo que pasó en Uruguay, eso fue lo que pasó en México, no fueron puros. Entonces tú eres puro y te va a quedar toda la vida siendo puro. Y así no se puede. Bueno, le damos la palabra a Luis Emmanuel y después a Eduardo. Bueno, muchas gracias por la charla, ¿no? Que nos acompañó esta mañana, Altagracia. Mi duda va en dirección a una observación como estructural que vengo haciendo en el poco tiempo que vengo observando los gobiernos, que no han sido muchos, muy variados, precisamente porque hay una intención de perpetuarse, ¿no? Entonces, una reflexión que yo he hecho personalmente es que la tendencia a que el partido gobierne 4 años y desee luego reelegirse no ha sido positiva en el sentido de que genera un arraigo de esas instituciones, de esas estructuras que se conforman y esas relaciones espurias también. Y me parece que no ha sido conveniente. Entonces, el pueblo, no, los votantes, nos convendría tener como en perspectiva la idea de no repetir gobiernos para no darle la fuerza de ese arraigo a un partido cuando se le sumen los humos a la cabeza por el poder y se pretende como generar un totalitarismo, ¿no? Una especie de totalitarismo democrático con esa institucionalidad ilusoria. Entonces, no sé, yo pienso que por lo menos en los próximos años no sería tan conveniente que se le dé a alguien, digamos, esa fuerza, a alguien, a algún partido. No sé qué opinión tienes respecto a eso. Yo pienso que nosotros tenemos que construir una institucionalidad mínima. Que quien sea que llegue al gobierno no piense, bueno, cuando se acabe este periodo yo reformo la Constitución y me quedo. Lo que pasa es que nosotros institucionalmente somos muy débiles y la gente entiende que lo que hay que cambiar es la Constitución. Señores, la hemos cambiado, la Constitución más cambiada de América Latina es la nuestra. Porque todo el que llega al poder quiere acomodarla a sus necesidades. Y en el caso de Leonel Fernández salió del poder dejándolo acomodado para cuando él regresara. Yo pienso que el aporte que se puede hacer desde la sociedad está en educar a la gente para que entienda que uno lo que necesita. Yo siempre digo que yo quiero un presidente malo que respete la ley. Porque nosotros tenemos todas las leyes que necesitamos en el mundo, pero nadie la cumple. Cuando alguien me decía a mí que tal cosa es ilegal, yo le decía, pero es ilegal la reelección y Danilo se quiere reelegir. Sabiendo que no puede y cercó al Congreso de Militares. O sea, la mitad, hay cosas que en ningún lugar del mundo a un presidente se le ocurre, no, yo soy popular, yo me voy a quedar. No, no es así. Entonces el aporte desde las organizaciones de base tiene que ser sensibilizar a la gente sobre el costo de la institucionalidad y el beneficio. Porque la mitad de nuestros traumas es porque nosotros, la institucionalidad de nosotros es de referencia. La ley dice que aquí se hizo una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que establecía que había que llevar el 4% para la educación y de ahí al 8%, y llevar el presupuesto nacional de salud hasta un 5% de inversión del PIB. ¿Se ha llevado? No. La Estrategia Nacional de Desarrollo establecía pacto educativo, pacto eléctrico y pacto fiscal. Se hizo el pacto educativo forzado, pero los otros dos no se han cumplido. Entonces el problema nuestro no es que es un partido o es el otro partido. Es que como sociedad no hemos entendido que hay cosas que tienen que permanecer para que las sociedades funcionen, aún dentro de este esquema neoliberal. Porque dentro del esquema neoliberal del que yo me quejo,
Si se respetara la institucionalidad mínima, la cosa funcionara mejor. Pero ni siquiera eso. Muchas gracias. Eduardo. Sí, muchas gracias. Buenos días, Altagracia. Agradecerte por la disponibilidad y el tiempo brindado para este encuentro. Mi pregunta va a gira en torno a la casilla Liamni, según intervenciones atrás. Y es, en el caso de que gane el PRM, según su experiencia política, viendo la sociedad dominicana, ¿cómo se recompondría el sistema de partidos dominicanos? Es decir, ¿se van a seguir reciclando las figuras políticas? Radamés Camacho, Danilo, Alain, Hipólito, Moreno. Es decir, ¿qué pasaría con el sistema de partidos si gana el PRM? Si Luis Abinader gana en primera vuelta, en esta elección salimos de Danilo, de Hipólito, de Leonel, de los Vinchos. ¿Por qué? Porque Danilo no tiene ninguna posibilidad constitucionalmente, pero además políticamente está destruido. Leonel existe en función del danilismo y no tiene ninguna posibilidad. Un hombre que a esta edad, con el lastre de la corrupción, no va a pasar de un 10%, no tiene ninguna posibilidad. Hipólito muere por el almanaque y los Vinchos también se lo va a llevar el calendario. Entonces, si hay una segunda vuelta, todo eso cambia. Porque entonces Luis Abinader va a tener que negociar con los sectores más conservadores de la sociedad que lidera Leonel Fernández. Leonel Fernández es el líder de los ultraconservadores, social y económicamente. Esos sectores más conservadores se ven reflejados en Leonel Fernández. Entonces, la posibilidad de un cambio, de salir de lo Camacho y de todo eso, va a depender de lo que pase en este proceso electoral. Va a ser muy definitorio, muy, muy definitorio. Bien, vamos a finalizar con JD y con Ramairis, las últimas dos preguntas, y pasar a la sesión de avisos al final. Vamos con JD. Bien, buenas tardes. Bueno, ya algo recientemente ya lo acaba de responder. Y bueno, yo tengo según lo que ella dijo, de cuando hizo la historia, ¿no?, de sus hijos y todo eso. Entonces, sea quien gane las elecciones, entonces no tendríamos ninguna posibilidad de igualdad, de seguridad social, de justicia en este país, ¿no?, según su experiencia y lo que usted contó. Y también otra cosa es que, por lo visto, entonces, no tenemos criterios o no hay criterios para elegir los ministros, porque si la mayoría no son de la profesión, del ejercicio que ellos están, de lo que ellos están haciendo, del trabajo que están haciendo, no son profesionales de esa área, entonces, ¿cuál es el criterio para que ellos eligen los ministros? Por ejemplo, yo conozco cuando Gómez Rojas estaba en salud y después pasó al Ministerio de Medio Ambiente. Yo digo, bueno, pero ¿cuál de las dos sería su profesión? Eso fue algo bien extraño. Entonces me gustaría saber si es que no hay ningún criterio para, más que ser amigos o conocidos del presidente, para elegir los ministros. Mire, tradicionalmente la gente del PRD, ahora PRM, tenía mayor criterio de equidad social. El PRD fue el gran partido de masas de la República Dominicana. Y aunque el PRM tiene un carácter más corporativo, esa es su tradición. La otra cosa es que en el equipo de Luis Abinader probablemente están los mejores técnicos por área de la República Dominicana. Y eso hay que reconocerlo. Pero también hay que ver, en el caso del PLD, ese carácter del PLD corporativo, cerrado, lo llevó a creer que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Señor, el ministro de Educación actual es un contador.
Y su mérito es ser leal a Danilo Medina. Pero así uno va buscando área por área. Pero los PRMistas son más abiertos tradicionalmente, te oyen más. Yo insisto que yo no espero grandes cambios, pero entiendo, y hay que decirlo, que son diferentes, que no tienen ese carácter sectario que ha caracterizado al Partido de la Liberación Dominicana. De eso podemos estar seguros. Ramairis. Ramairis. Sí, ahora sí. Sí, buenos días. Muchas gracias a Altagracia. Ok. Buenos días, un saludo a todos y agradecer a Altagracia esta nueva perspectiva y ese panorama histórico, básicamente, que muchas veces uno desconoce, a veces por, qué sé yo, tiempo y ese tipo de cosas. Pero yo quería hacer un comentario y también una pregunta, y es concerniente al sistema político actual, o sea, al gobierno actual, y es como bien Altagracia exponía, era que precisamente estamos en un sistema político bastante, yo lo enfocaría un poco autoritario, y eso se refleja incluso hasta ahora, y bien como ella lo expresaba, la dirección de Danilo Medina y todo eso, o sea, como que no tiene escrúpulos, y se ve hasta reflejado incluso con lo que pasó hace, creo que ayer o antier, sobre esa publicación en el periódico, donde se insta a que si las personas que tienen un cargo público quieren permanecer o quieren asegurar sus puestos, deben de votar por el candidato del partido que está en la dirección. O sea, eso es algo hasta descarado en cierto sentido, lo considero yo. Y la pregunta que quería hacer es como qué tipo o sea, deberíamos enfocarnos a ver si los candidatos que se tienen a la presidencia, dígase Abinader, Gonzalo, muestra, si de acuerdo a ese perfil que esa persona muestra, si pudiéramos considerar que tiene la capacidad suficiente para empezar la dirección actual en la que estamos viviendo, que como ya a partir también de esta situación generada por esta pandemia. No oí lo último. Y un sinnúmero de... Ramairis, ¿puedes repetir lo último, por favor? Muy... Sí, o sea, de acuerdo... Parece que Ramairis tiene problemas de conexión. Entonces, no sé, Altagracia, si quieres comentar algo de lo que oíste de la pregunta. Bueno, yo lo que oí de la pregunta es que si yo creo que los candidatos tienen posibilidades de enfrentar la crisis sanitaria. En el caso de Gonzalo Castillo, yo supongo que Gonzalo Castillo mantendría la política que ha desarrollado el gobierno de Danilo Medina, porque de alguna manera es más de lo mismo. República Dominicana es el país que peor ha manejado la pandemia en América Latina. Si usted piensa que en Haití hay 94 muertos y aquí 700, y que aquí no se compró una medicina hasta un mes y medio después porque había que dejar que Gonzalo hiciera campaña. Yo creo que Luis Abinader tiene un equipo de salud bastante interesante.
y mucho de lo de la pandemia está en el orden de la sociedad. Yo no creo que un país como el nuestro, y ustedes lo saben mejor que yo, puede cerrarse como se cerró Italia o como se cerró China. O sea, en un país donde el 62% de la población vive de la informalidad, de si vende guineo, o vende carbón, o vende suape, o vende piña, o vende cosas. Y si se queda en su casa, se muere de hambre. Entonces, aquí yo creo que lo que hay es que promover algún tipo de cosa, como han hecho en Costa Rica o en muchos países que se cerraron menos que nosotros, pero obligaron a que la gente cumpliera más una norma. Obviamente yo no soy una técnica en salud, pero uno ve lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo pienso que el equipo de gente que tiene Abinader es un equipo de gente muy competente. Como les digo, en el PRM tradicionalmente, porque eso es del gobierno de Antonio Guzmán para acá, hay gente muy competente por ahí. Antes de finalizar, quisiera compartir con ustedes estos dos materiales que muchos de ustedes conocen. Ayudas Discernimiento Electoral, es un material que se publicó en conjunto con el Centro Juvenil Ignaciano, el Centro Montalvo, la Pastoral Juvenil Ignaciana y el Instituto Superior Bonó. Yo creo que es un escrito bastante bueno a la hora de discernir electoralmente. El voto es un acto ciudadano y que tiene que ser discernido, pensado. Por último, La Política, Compromiso de Todos, es el último número de la revista Raíces. Es una revista participativa del Centro de los Dominicos, de la Universidad Católica, del Instituto Bonó y del Seminario Mayor y del Centro Nacional de Pastoral. Y yo creo que también tiene algunos artículos interesantes que lo pueden leer en estos días. Ambos materiales están en las redes, son de distribución gratuita. Esta vez la revista Raíces, por el tema de la pandemia, decidió publicar de manera electrónica y gratuita este número. Así que este último número lo pueden descargar en el Instagram del Instituto Superior Bonó. Entonces, yo creo que es bueno dedicarse un tiempito para leer y también contrastar ideas. Bueno, agradecer a Altagracia. Altagracia realmente dijo que sí inmediatamente, no hubo que rogarle como a mucha gente, ¿verdad? Cuando se invitan a este tipo de cosas, que hay que darle media hora y de buscar un horario complicado, ¿no? Entonces, yo creo que gracias, Altagracia, porque haces una labor de información. La información es, de cierto modo, poder, porque permite a las personas tomar decisiones conscientes y responsables. Es decir, ir a las urnas este 5 de julio con un análisis de este tipo, de trasfondo, es ejercer un voto responsable. El voto es una cuestión de conciencia, de preferencias partidarias y demás, ¿no? Ideológicas, pero hay que hacerlo responsablemente. No podemos estar mirando desde las gradas, ¿no? Yo creo que aquí hay un grupo de jóvenes, no sé si ha visto la interacción de algunos, que está interesado, ¿no?, en pensar por lo menos la política. Gracias, estás invitada, ojalá que podamos tener más adelante otra oportunidad de interacción contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, juntarse con jóvenes siempre es bueno, porque algo se le pega a uno. Pero así es. Y nada, queda invitada al Instituto Superior, al Bonó, es tu casa. Ahí estamos, a la orden.